Hay historias que cuando uno las conoce, fascinan. Historias que empiezas a conocer por curiosidad, pero que te atrapan y que no puedes dejar hasta saber su desenlace. Personas tan humanas como nosotros, con las mismas dudas que tiene uno. Son personajes con las que te puedes identificar y dices, si ella pudo, entonces yo no me detendré aquí. Pues esta es una de esas historias. Mujer afroamericana, grande y robusta, exuberante y vivaz, con más sentido de humor del que se podría esperar del CEO de un banco. Lo primero que nos deja en claro, es que, toda su vida ha constituido en una secuencia de crisis, no fue para nada, una persona a la que alimentaron en cuchara de plata desde la cuna. Aunque esto, es difícil creerlo cuando se le ve, no solo irradia prosperidad, sino que también seguridad y autoridad, comparable a la de un Rockefeller. El banco que ella fundó, está catalogado en la 8ª posición, entre las instituciones financieras de los Estados Unidos controlado por afroamericanos, con aproximadamente unos 140 millones en activos. Sin embargo, la construcción del banco no fue para nada fácil. Un 4 de julio de 1989, sería donde su confianza se quebraría. Durante días, sus nobles intenciones estarían pendiendo de un hilo. En 1990 se enfrentaría a la gran crisis, sería lo peor que debió enfrentar a sus 57 años, pero no fue para nada la única crisis que tuvo que enfrentar. Pues el día de hoy, les traigo una historia que apenas la conocí, me atrapó. Una mujer, capaz de apuntar a lo más alto de su imaginación y ser capaz de alcanzar la cima. Pues el día de hoy hablaremos de Emma Shepell y el camino que tuvo que recorrer para la creación del United Bank of Philadelphia. Comencemos. Nos vamos a Filadelfia, Pensilvania. En un 18 de febrero de 1941, nacería Emma Shepell. A los 14 años sufriría la pérdida de su madre, siendo criada solamente por su padre. Después de su padre, uno de los grandes influyentes en su vida, sería el ministro de su iglesia, el Dr. John Sullivan, jefe de la iglesia bautista, St. John de Filadelfia. Sullivan decía que no solo debían servir a Dios en la iglesia, sino que debían servir a diario. Usen lo que tengan en sus manos. Y otra de sus frases favoritas era: Lo que les gusta, hagan que sea su trabajo para toda la vida. Shepell no se imaginaría que llegaría a experimentar estas enseñanzas personalmente. A los 16 se graduaría de la secundaria y tendría una conversación con Sullivan. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Buscaré un trabajo porque no podría ingresar a la universidad en este momento. ¿Qué clase de trabajo quieres conseguir? Puedo hacer cualquier cosa. Entonces, sígueme. Quiero ver lo que realmente eres capaz de hacer. Sullivan le haría un test vocacional. Cuando se sentaron, para ella fue un momento prodigioso. El test demostró que Emma era aventajada en matemáticas, y Sullivan le dijo: Conozco exactamente el trabajo para ti. Yo haré todas las presentaciones y arreglos necesarios. A cambio, debes aceptar trabajar en el sector bancario al menos 5 años. Está bien. Y aquí Shepell empezaría su historia en el sector bancario, aunque nunca imaginaría lo que le esperaba en este rubro. A sus 18 años, conseguiría un trabajo en el Continental Bank, ganando $45 a la semana. Su labor consistía en sacar copias a cheques y depósitos de los clientes. Desde el primer momento me gustó todo de mi trabajo, pero lo que más me gustaba era ver todo ese dinero, contarlo, tocarlo y ver la expresión de los clientes al recibir el dinero en sus manos. Si alguien necesita educación o estaba enfermo, el dinero podía conseguirlo. Pronto la ascenderían a cajera, donde recordaba que le encantaba la interacción con sus clientes. Me encantaba la interacción y la fraternidad con los clientes, y encima saber que tenía todo ese dinero en mi caja. Con cada ascenso podía ver cómo el dinero influye en la gente de modo positivo, comprar una casa, o pagar su educación, o cuentas médicas. Yo quería aprender todo sobre el dinero y controlar el flujo de ingreso y egresos de los dólares.
En 1975, fue nombrada coordinadora de Small Business Administration y ayudó a ganar más de $30 millones en préstamos para negocios de miembros de minorías y mujeres. En esta misma época contraería matrimonio y tendría 2 hijas, luego se separaría de su esposo y casi muere de meningitis. Me picó un mosquito y una semana después, estuve en coma durante 10 días. Mi corazón se detuvo y pensaron que ya estaba muerta. Recuerdo verme en un túnel de luz donde buscaba a mi madre, pero no la encontré. Más tarde escribirían mi caso en la revista de medicina. En 1977, a la edad de 34 años, Emma logró convertirse en la primera vicepresidenta afroamericana en la historia del Continental Bank y la primera mujer en tener esa posición en toda Filadelfia. Sería aquí donde ella comenzaría a dar rienda suelta a su imaginación, fue aquí donde comenzaría a soñar con tener su propio banco dedicado a las necesidades de las minorías. Sin embargo, sus buenas intenciones debían esperar, Chappell recibiría una oferta que no podría rechazar. En 1983, Jesse Jackson le pediría ser la tesorera nacional para su campaña presidencial. Aquí nuevamente tendría la oportunidad de observar el poder constructivo del dinero, era el combustible que hacía posible la iniciativa de la campaña de Jesse Jackson. La experiencia fue invaluable. Me puso en contactos con políticos que no hubiese conocido de otra forma, conocí a casi todos los que son alguien en la política. Luego, al año siguiente en 1984, después de su gran labor, volvería a trabajar con Jesse Jackson, pero esta vez para lanzar Rainbow Coalition, viajando alrededor de 30 a 40 ciudades, anunciando su lanzamiento. Finalmente, ya en 1987, volvería a su trabajo de vicepresidenta en el International Bank. Ya de regreso a su trabajo, un día se acercaría a ella, un grupo de banqueros y abogados con la intención de crear un banco para las minorías. Ellos veían en Chappell a la mujer que podía conducir sus esfuerzos. Me explicaron que, si yo asumía la responsabilidad, no tendría que preocuparme por recaudar fondos, ya que ellos contaban con el dinero asignado. Esto fue en julio de 1987, pero luego en octubre de 1987, el mercado colapsó y el dinero se extinguió. Había vuelto al punto de partida. En 1989 pensé que sería el mejor momento para comenzar a recaudar el capital. Volví a concentrarme en la comunidad, daba conferencias y vendía acciones a $10, en paquetes de 50 acciones, $500 era la inversión mínima. Muchos compradores jamás habían comprado acciones, pero disponían de su dinero porque creían en la causa y sobre todo, creían en ella personalmente. Lo que necesitaban era alguien en quien depositar su fe. Hacíamos todo tipo de medios para recaudar dinero, jóvenes organizaban ventas de tortas o lavaban autos. Con todos esos medios y atrayendo a los grandes inversores e instituciones, Chappell lograría reunir $3 millones. Ya estábamos listos. Todo lo que quedaba era que completara la documentación necesaria para dar luz verde y el banco comenzara a operar. Y así partiría rumbo a la oficina de la secretaria de los bancos junto a un plan de negocio. Ya estaba muy nerviosa, mientras más se acercaba más nerviosa se ponía. Se sentaría con la secretaria y le pediría la solicitud para comenzar a operar el banco. Pero lamentablemente, la secretaria, de una manera muy fría le diría que $3 millones no eran suficiente para comenzar con un banco, le dijo que necesitaba $5 millones para comenzar. El rechazo de la secretaria al otorgar el permiso, la había herido profundamente. De regreso, casi no podía ver, estaba tan perturbada, y por supuesto pensé en abandonarlo y darlo por terminado. Lo pensé durante todo el viaje, tenía esta rara tendencia a rendirme. Era fin de semana, así que tenía 2 días para pensar qué hacer. Recuerdo estar sentada en mi habitación preguntándome, ¿me rindo? Nunca había abandonado nada en la vida, ¿por qué hacerlo ahora? Una de sus hijas le trajo un regalo especial, era un texto enmarcado del presidente Coolidge, y decía: Nada en el mundo puede reemplazar la persistencia. No lo hará el talento, nada es más habitual que encontrar gente sin éxito con talento. No lo hará la inteligencia no recompensada es casi un proverbio.
No lo hará la educación, el mundo está lleno de parias educados. La persistencia y la voluntad son omnipotentes. Creo que tal vez el mismo hecho de ser rechazada fue lo que me hizo continuar. Solo una persona estaba tratando de impedir la creación de nuestra institución. En fin, decidió seguir adelante, pero ¿cómo haría para reunir el dinero faltante? Comencé a investigar y descubrí que otros bancos de pequeñas comunidades se habían creado gracias a inversiones de bancos más grandes usándolos como vehículos para un fin. Entonces, comencé a visitar nuevamente a mis compañeros en otros bancos, contándole mi situación. El resultado fue gratificante. El primer cheque que obtuvo fue de $100,000 y venía de su empleador, el Continental Bank. Otros bancos aportaron cifras similares. La otra cosa que decidió fue decir la verdad, cuando la prensa le preguntó si había conseguido la autorización. Ella había pensado en decir: Después de haberlo reconsiderado, preferí no seguir adelante con el plan después de todo. pero no sería así. Ella decidió ir con la verdad y les hacía un recuento, sin adornos, de todo lo sucedido. Sin duda alguna esta fue su mejor decisión. Ellos decidieron prestarle ayuda enormemente. Los medios comenzaron a llamar a todo el mundo, y eso resultó ser mi mayor ayuda. Tras esto, Chappelle adoptó una nueva estrategia. Esta vez iba a hablar desde el púlpito, pidiendo fondos directamente a las congregaciones de la ciudad. Se convirtió en una evangelista financiera. De 1989 hasta 1991, no hubo iglesia en Filadelfia que ella no haya visitado. Tras el transcurso de todo esto, Chappelle siguió sufriendo episodios de dudas personales, físicamente cansada y cambiada. Mis amigos me decían: Emma, nunca antes te habíamos visto así. Literalmente me hice un agujero en los zapatos visitando gente de un lado a otro. Tenía el límite de 31 de diciembre de 1991, si para esta fecha no recaudaba el dinero, las autoridades estatales le negarían la aprobación. Las cosas comenzaron a marchar a la perfección, habían recaudado gran cantidad de dinero, pero no llegaba a los 5 millones, y la fecha límite se acercaba. A medida que se acercaba la fecha, más inversores respondían a su último pedido. Lo que comenzó como un simple pedido de recaudación de fondos, creció rápidamente. La gente hacía fila. Había gente que me decía: ni siquiera quiero leer su prospecto, acepte mi dinero. Haga que abran ese banco. Exitosamente, no solo alcanzaron la cantidad requerida, sino que llegaron a recaudar hasta 6 millones. Mientras tanto, ella misma estaba en quiebra. Durante todo este tiempo, había vivido de sus propios ahorros, negándose a recibir dinero de la cantidad que había recaudado. Me estaba quedando sin dinero y comenzaba a preocuparme. Mientras más tardaba, más terrible se tornaba para mí. Incluso sus amigos le prestaron dinero para vivir. Finalmente, el departamento de bancos le dio la aprobación. Pero las complicaciones no terminarían ahí. El siguiente obstáculo sería el seguro de la Federal Deposit Insurance Corporation. Sin eso el banco no podía funcionar. Pasaron varios meses y nadie decía nada, nadie sabía nada. Ya habíamos elegido y decorado nuestras oficinas, ya estábamos listos para abrir nuestras puertas. Entonces finalmente los llamé y les dije: si no otorgan el seguro y esa calcomanía de la FDIC para pegar en la puerta, vamos a abrir el negocio de todas maneras, y vamos a decirles a nuestros 3,000 accionistas que deben ir ellos mismos a Nueva York en persona a sus oficinas y pedir el seguro, porque no hay razón por la cual no lo puedan tener. Y ahí fue cuando finalmente le hicieron llegar la calcomanía. Imagino que ellos pensaron en esos 3,000 afroamericanos yendo a su oficina y preguntándoles sobre el seguro. Y al fin, United Bank abriría oficialmente para un 23 de marzo de 1992, en una oficina de Market Street, cerca del Independence Hall. Todo lo que había hecho, terminaría valiendo la pena. Para la apertura asistió el reverendo Jackson, el gobernador, al igual que el intendente, Edward Endell, y varias celebridades. También estaban los 3,000 inversores,
todos tratando de entrar para poder depositar su dinero. También estaba la secretaria de los bancos, la misma que la había rechazado, ahora comentaba lo orgullosa que estaba de Shepel y de su logro. En los siguientes años recibiría un homenaje tras otro. Nombremos algunos de estos, veamos. Le otorgaron un diploma con honores en leyes, derecho civil y humanidades. En 1999 le confirieron un prestigioso premio Blue Chip Enterprise Award, en reconocimiento a los empresarios que han demostrado coraje al vencer obstáculos. Como ella lo ve, el banco es figurativo y literalmente un asunto familiar. No solamente ella se mantuvo cerca de sus partidarios originales, sino que sus dos hijas ocupan cargos en el banco. Una hija, graduada de Wharton, ayudó a organizar y abrir el banco y ahora es miembro del consejo, y la otra hija, Tracy, es responsable de las entidades sin fines de lucro. En general, los titulares de las cuentas corrientes, incluso los más pequeños, llegan incesantemente, sabiendo que Shepel se enorgullece de ser personalmente accesible. El otro día recibí el mensaje de una mujer que quería hacer un depósito, pero solo si podía hablar directamente conmigo. Tenía poco dinero, pero quería hablar conmigo primero. Shepel considera que mantener los lazos con las minorías de la comunidad ayuda a capitalizar oportunidades que una institución más grande y distante podría no tener en cuenta, como por ejemplo los préstamos para mejorar hogar y pequeños emprendimientos. Durante 3 años seguidos, la Reserva Federal le ha otorgado la calificación de CRA, que significa Agencia de Calificación de Crédito, considerándose sobresaliente. Los activos son aproximadamente de $140 millones, colocándolo entre las 10 primeras entidades de préstamos en propiedades afroamericanos, aunque muchos de nuestros titulares ya son hispanos y asiáticos. Después de todo, el único color que importa es el verde. Esta fue la manera como Emma Shepel logró ver más allá de sus circunstancias y lograr objetivos más allá de su imaginación. Esta es la importancia de pensar en grande, sin importar en el punto que nos encontremos. Antes de terminar, escuchemos los consejos que Emma ha aprendido a lo largo de su vida. Veamos. El consejo de Emma para la gente es breve y directo. En primer lugar, yo diría que estén dispuestos a hablar con Dios, en dificultades buscarlo para que los oriente. Segundo, crean en ustedes mismos. Yo creo que soy capaz de hacer tanto como otros. Acepten lo que viene junto con el liderazgo. Recuerdo muchas veces que no me podía permitirme parecer que estoy sufriendo o luchando, porque necesito ser la inspiración del resto de las personas que dependen de mí. Tercero, perseveren. Estén decididos a alcanzar su objetivo. Por sobre todo eso, desarrollen la relación con sus mentores o héroes. Si no hubiese sido por Sullivan, su vida habría sido muy distinta. En los últimos años, Shepel ha buscado asesoramiento con Hugh McColl, CEO del Nations Bank. Poco tiempo de haber convencido al Nations Bank a hacer una inversión de $300,000 en 1995, Shepel contrató a McColl como mentor y obtuvo su asesoramiento de cómo atraer clientes corporativos más grandes. Por último, Shepel nos da el último consejo, tan simple y con frecuencia ignorado. Digan la verdad. Lo mejor que hice fue decir la verdad a la gente y ser honesta todo el tiempo, porque de esa manera la gente ve la parte humana de lo que apoya. La gente siempre entendió lo que quería lograr. Creo que esa es la razón por la que tuvimos tanto éxito y lo seguimos teniendo. Recuerdo aquel día de regreso a casa. Me debatía entre decir la verdad o decir algo distinto, como que cambié de opinión, cuando en realidad no era lo que pensaba. Yo estaba a punto de fracasar, pero no por mi culpa, quiero decir, es que había hecho todo lo que debía haber hecho. Finalmente me decidí a decir la verdad y el resto es historia.